Timoteo, sigan alabando el nombre del Señor, hermanos. Segunda Timoteo 2, versículo 11 y versículo 13. Juntos leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Elevemos una oración al Señor. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu bondad a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa y juntos, Señor, unirnos para exaltarte, bendecirte, pero también para recibir tu palabra. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo obra en mi vida como portavoz y en la vida de mis hermanos, Señor, como buena tierra, donde tu palabra produzca fruto abundante. Glorifícate, Señor, y que podamos entender lo que dice tu palabra y ser alentados, Señor, para soportar las pruebas, presentando una actitud que te glorifique y que te exalte, mi Dios maravilloso. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Los versículos que leíamos inician con una expresión muy interesante, que es la expresión palabra fiel. Y ese es el título, hermanos, precisamente de este sermón: palabra fiel. Lo encontramos muchas veces en las Escrituras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En esta ocasión solo dice palabra fiel. Quiero contarles, hermanos, una experiencia muy personal y familiar. Cuando nosotros éramos pequeños o estábamos pequeños, usted sabe que a mi papá siempre le ha gustado viajar, y ahorita por el internet va a viajar a Toluca, pero a él siempre le ha gustado viajar. Y cuando éramos más jóvenes y ellos también más jóvenes, mi mamá lo acompañaba muy seguido. Y mi mamá tenía por costumbre, hermanos, escribirnos cartas. Cuando ella sabía que iba a viajar y que iba a tardar algunos días fuera, nos escribía una carta, y en esa carta venían las indicaciones para cumplir con nuestras responsabilidades en el hogar. Así, el lunes le toca a Diana los trastes, a Eleazar sacar la basura, a Israel barrer y trapear. El martes le toca a Israel los trastes, y así nos hacía un rol de las actividades que teníamos que cumplir. Pero también, hermanos, nos incluía algunas pautas respecto al comportamiento. Y entonces Norma Ruth, que era la mayor: cuida a tus hermanos. Israel, no estés provocando a Eleazar. Eleazar, tenle paciencia a tu hermano y no estén peleando. Diana, tú eres la hija perfecta, a ti no te encargo nada. Y bueno, aprovechando que se está grabando y en venganza a Israel: Israel, tú eres adoptado, también se lo escribió. Ya ve que siempre nos quemamos, hermanos. Bueno, y también, hermanos, mi mamá nos agregaba un apartado donde decía: si llego a faltar o si ya no regreso. Y ella siempre tenía la precaución de dejarnos ahí, por si ya no llegaba a faltar, si tuvieran un accidente o ya no regresaran, nos ponía ahí un mensaje para que nosotros lo recordáramos y siempre lo tuviéramos presente. Regularmente tendría que ver con amar a Dios, servir al Señor, sujetarnos a las personas bajo quienes estuviéramos o quedáramos a cargo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Todavía tenemos a nuestros padres, pero esto era una costumbre de mi mamá. Siempre pensaba más allá, ¿verdad? Y si llego a faltar, que sepan esto. Y sabe que cuando leo la segunda epístola, hermanos, de Pablo a Timoteo, es precisamente lo que Pablo tenía en mente. Pablo sabía, y lo dice en esta carta, que el tiempo de su partida estaba cercano. Él sabía que estaba a punto de morir. Había experimentado prisiones y precisamente está encarcelado. Está esperando el tiempo de su ejecución. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo como dándole los últimos consejos para cuando él falte. Claro que Pablo está esperando que Timoteo llegue y le hace algunas encomiendas, como que traiga el capote, que traiga los rollos, y está esperando que Timoteo llegue, pero está consciente de que probablemente Timoteo no alcance a llegar para cuando él muera. Y entonces le deja ahí unas encomiendas y unas enseñanzas que él tiene que adquirir en su vida ministerial, pero que también tiene que encargarle a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando yo analizo esta epístola, hermanos, encuentro que los versículos que acabamos de leer son como el resumen de toda la carta. Como que en estos versículos Pablo está englobando todos los asuntos que trata con Timoteo, y entonces lo resume de esta manera diciendo: palabra fiel. Palabra fiel, esto quiere decir: esto es verdad. Palabra fiel significa: la siguiente declaración es digna de confianza. Este mensaje, está diciendo Pablo, es verdad y puedes confiar en él.
Entonces, hermanos, a manera de una serie de pensamientos del versículo 11 al versículo 13, se presentan poéticamente con el fin de animar al creyente o a animar al cristiano que está pasando por momentos de persecución. El mismo Pablo estaba pasando por momentos de prueba, estaba a punto de morir por causa del evangelio, y quiere que Timoteo se quede con esto. La forma es como si Pablo dijera: la fórmula para que puedas soportar la persecución, para que puedas soportar la prueba, para que puedas soportar la adversidad que por ser siervo de Cristo llega a tu vida, aquí está, y te la dejo en esta palabra fiel. Y entonces el apóstol, a través de esta serie de pensamientos, expresa, hermanos, las actitudes que el creyente debe manifestar para poder soportar el tiempo de sufrimiento. Y cuando nosotros nos hacemos a la tarea, hermanos, de manifestar estas actitudes, entonces podemos tener la garantía de que vamos a soportar el tiempo de aflicción, pero también que vamos a glorificar a Dios y que su obrar, el obrar de Dios, se va a manifestar en nuestra vida. Así que quiero hablarle de 4 actitudes necesarias en el creyente para manifestar o para soportar las pruebas. Y yo sé que algunos de ustedes, cuando digo 4, ya están pensando: ¿cuánto va a tardar esta hermana? Vamos rápido, hermanos, para no tardar mucho. Así que el versículo número 11, y vamos a ir con las divisiones naturales del texto. Versículo 11 dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo le está diciendo a Timoteo que esto es lo que él tiene que aprender y lo que tiene que enseñarle a la iglesia, que para poder soportar las aflicciones, primero tienen que anhelar la promesa divina. ¿A qué promesa nos estamos refiriendo? Bueno, el vocablo que Pablo está empleando aquí es sunapodnesco, que habla de morir juntamente con. Pablo entonces está consciente de que el tiempo de su partida está cercano, así que Pablo sí se refiere a una muerte literal. Pablo está diciendo: si llegamos a morir, si nos llegan a matar, si llegamos a sufrir muerte por causa de Cristo, tenemos que estar confiados que vamos a reinar con Él. Es decir, que aquí no se acaba la vida, sino que el morir al cuerpo es para estar presente delante del Señor. Y cuando Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 3, habla acerca de proseguir a la meta, antes, hermanos, Pablo dice: yo era esto, yo era el otro, yo fui circuncidado al 8º día, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, y habla de todos sus logros en la carne. Pablo dice que todo eso lo desecha a fin de alcanzar el supremo conocimiento de Jesús. Y algo que dice Pablo, hermanos, en este capítulo número 3, que es muy hermoso, es que si algo él está esperando es experimentar la resurrección de los muertos. Miren, el tiempo de pandemia que estamos viviendo, y pasó en mi casa, pasó en mi familia, cuando mi esposo manifestó unos síntomas, bendito sea el Señor, no fue eso, pero manifestó un síntoma, y entonces, hermanos, manifiesta un segundo síntoma, y entonces la mente empieza a pensar, ¿verdad? Empieza a revolucionar, el corazón se empieza a acelerar, y lo primero que viene a nuestra mente es: ¿y si muere? ¿Y si sí es esta enfermedad que ha cobrado tantas vidas? ¿Y cómo es que se infectó? Y entonces, hermanos, empieza nuestra mente a pensar y llegan pensamientos, hermanos, de muerte a nuestra vida. Y lo menos que queremos hacer nosotros es morir. ¿Y cómo me vas a dejar aquí con un niño de 3 años y con dos no podemos cuidarlo, yo sola menos? Bueno, hermanos, llegan esos momentos, pero ¿sabe que Pablo, cuando la palabra muerte venía a su mente, él no estaba aferrándose a esta tierra, sino que cuando Pablo pensaba en la muerte, él sabía que el morir implicaba que ya iba a conocer plenamente a Cristo. Porque si bien Cristo se le había revelado en visión camino a Damasco, ahora Pablo iba a tener la oportunidad de conocerle, de verle, de tocar sus heridas, de poder abrazarlo y de poder contemplar a plenitud la gloria de Dios. Así que Pablo dice: si morimos, ten confianza, ten fe, cristiano, y entiende que la vida que te espera es muchísimo mejor que la que tienes aquí en la tierra. Y dígame si no, hermanos, los creyentes más fieles, los creyentes, hermanos, más enamorados de Dios, ven la muerte como esa morada eterna y ese lugar celestial. Dice la Escritura que no lloramos como los que no tienen esperanza, sino que lloramos con nuestro corazón anhelante de encontrarnos con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo prometió a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Y entre esos discípulos, hermanos, nos encontramos incluidos usted y yo. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo número 2, versículo 8, le dice a Timoteo: Timoteo,
Cuando estés en ese momento de prueba, cuando veas que quizá la muerte se acerca a tu vida, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Le está diciendo Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que también sufrió, que también murió, pero acuérdate que Jesucristo resucitó, que Él es la primicia de los que durmieron, es la primicia de la resurrección, y nos ha prometido a nosotros que también un día resucitaremos. Hay un grande misterio, hermanos, respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Y por misterio nos referimos cada vez que la Biblia habla acerca de un misterio. Habla de cosas, hermanos, que se nos han revelado a nosotros, pero que la ciencia no puede explicar. Misterio de la encarnación, la ciencia no lo puede explicar. El misterio de la Trinidad, la ciencia no lo puede explicar. El misterio de la resurrección, científicamente, hermanos, es difícil de explicar el misterio de la resurrección. Pero algo es cierto, Jesucristo resucitó. Y algo es cierto, nosotros también resucitaremos. Y Pablo está tan emocionado y tan enamorado de la idea de decir, si Cristo viene, me voy con Él. Pero si no viene y muero, qué bonito será resucitar. Y dice la Escritura que entonces, y lo escribe Pablo, los muertos en Cristo, al final, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo se sentía tan privilegiado porque como fariseo, hermano, los fariseos creían, y no solamente creían, sino que esperaban la resurrección. Pero ahora Pablo en Jesucristo entiende que la resurrección tiene su sentido y confía y dice, si morimos, viviremos con Él. Qué hermosa esperanza, qué hermosa confianza. Pero también, hermanos, este texto puede referirse al morir al mundo, pero vivir para Cristo, porque este concepto también Pablo lo empleó, hermanos, y específicamente en Colosenses capítulo número 3. Pablo dice, si pues habéis, capítulo 3 versículo 1 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, que morir al mundo, morir al pecado, morir a las pasiones, morir a los deseos, morir, hermanos, a los afanes de este mundo, morir a ese camino que nos aleja de Dios y vivir para Cristo. Ese morir a la carne implica que ahora vivimos para Cristo. Y Pablo entonces tiene sentido, mucho sentido, que Pablo le diga a los creyentes cuando estén en pruebas y sientan que están desfalleciendo y sienten que no pueden seguir adelante, entiendan que si nosotros morimos para el mundo, morimos a estas circunstancias, podemos vivir para Cristo y tenemos esa hermosa promesa divina. Así que en medio de la dificultad, lo primero que tenemos que hacer es anhelar la promesa de Dios. Pero ¿qué es la segunda línea que encontramos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12? Segunda de las actitudes que el creyente debe de manifestar. Dice la Escritura, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y es que como creyentes, hermanos, debemos de esperar el galardón divino. Tenemos un Dios, hermano, que es un Dios de galardón, un Dios que es de restitución. Constantemente en la Escritura encontramos que Dios habla de dar justa paga, tanto a aquellos que le sirven como a aquellos que no le sirven. La palabra que se emplea aquí para hablar de sufrir no es estar como Magdalena todo el día llorando y llorando y llorando, sino, hermanos, habla de perseverar. Hupomeno es soportar, es aguantar, es mantenerse firme, es mantenerse fiel. Y cuando nosotros vemos el capítulo número 2, que yo les digo que para mí estos versículos son el resumen de toda la epístola, encontramos que si algo le pide Pablo desde el capítulo 2, versículo 1 a Timoteo, es que se esfuerce, es que persevere, es que se mantenga, es que no se mueva, es que permanezca firme. Y entonces le dice en el versículo número 3 del capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aparecen entonces 3 metáforas que hablan acerca de la perseverancia. La metáfora del soldado, que hasta en nuestro contexto y en nuestro tiempo, hermanos, hablar de un soldado es hablar de perseverancia, hablar de esfuerzo, hablar de lucha, hablar de mantenerse en la línea de batalla. Pero también presenta la imagen de un atleta que dice lucha legítimamente, que está esforzándose y está luchando y está desempeñando su disciplina hasta poder obtener una victoria. Y con esa perseverancia hay una recompensa, hay un galardón, una corona, dice la Escritura. Pero también presenta una tercera metáfora, y es la metáfora del labrador, que dice que para que pueda cosechar los frutos,
para que pueda obtener ese producto de la tierra, tiene entonces que trabajar primero. Y usted sabe que el trabajo de un labrador, hermano, de un sembrador es arduo, es pesado, implica tiempo, implica esfuerzo, implica sudor y también lágrimas, según la Escritura. Pero Pablo dice, y a través de estas metáforas, que hay que perseverar, pero cada uno de estos ejemplos que se presentan también presentan un galardón. Al soldado, aquel que le ha elegido como soldado, dice que le da un elogio. Al atleta se le da una corona y al labrador recibe los frutos de su trabajo. En todo sentido, hermanos, nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios que galardona. En el capítulo número 4 de esta segunda epístola, Pablo habla acerca del galardón que él está esperando. Y mire cómo dice desde el versículo número 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y usted se sabe este versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo está consciente que todos los pesares, los sufrimientos, las aflicciones que puede tener en esta tierra o que pudo haber tenido en esta tierra, van a tener su recompensa y su galardón en los cielos. Uno de los discípulos le pregunta al Señor Jesús: si nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué va a pasar con nosotros? Y el Señor Jesús dice: no hay quien haya dejado casa, que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, que no tenga su recompensa y no reciba más de 100 veces y también la vida eterna. Nuestro Dios es un Dios que galardona. Esto lo sabía el salmista, hermano, cuando escribe: Señor, pon tus lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Porque sabe que las plañideras o las mujeres que eran contratadas en los velorios para llorar a los muertos, ellas lloraban y lloraban, y cuando terminaba el velorio, entonces ellas presentaban un frasco con todas las lágrimas que ellas iban acumulando. Y la mujer que tuviera más lágrimas se le pagaba más, y la mujer que tuviera menos lágrimas se le pagaba menos. Esta imagen la tiene el salmista y dice: Señor, si esas mujeres reciben paga por cada una de tus lágrimas, tú que eres tan amoroso, tan maravilloso, tan misericordioso, tú que eres omnisciente, pongo delante de ti cada una de mis lágrimas y yo sé que tú me vas a pagar justamente porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios de galardón. Mire cómo a cada una de las iglesias de Apocalipsis Dios les promete algo si vencieren. A la iglesia de Éfeso se le dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna: no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo se le dice que si venciere, se le va a dar a comer del maná escogido y una piedrecita con su nombre escrito. A la iglesia de Tiatira se le dice que se le va a dar autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis que se le dará, si venciere, vestiduras blancas y que el Padre confesará su nombre. La iglesia de Filadelfia que se le hará columna en el templo de Dios. Y a la iglesia de la Odisea, que es la más tremenda, hermanos, a la iglesia a la que se le dice que es una desventurada, pobre, ciega y desnuda, aún a ella se le da una promesa y le dice: si vencieren, le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El apóstol Pablo dice entonces en esta segunda epístola: si sufrimos, si padecemos, si nos mantenemos firmes, si perseveramos, si aguantamos este tiempo de prueba, reinaremos con Él. Porque Dios es un Dios de galardón, porque Dios es un Dios de recompensa, porque Dios es un Dios que no se queda con nada, sino que nos da a cada uno de nosotros y está dispuesto a galardonarnos al final de nuestros días cuando lleguemos al cielo, si tan solo perseveramos en Él. Así, hermanos, que no solamente tenemos que anhelar la promesa divina de la vida eterna, sino también esperar el galardón divino. Cada uno, dice la Escritura, en el tribunal de Cristo seremos galardonados de acuerdo a nuestras obras en Cristo Jesús. Pero también dice la tercera expresión: si le negáremos, Él también. Se da cuenta que las dos primeras expresiones están bien bonitas porque hablan en positivo. Si morimos por Él, si morimos con Él, si sufrimos por Él. Pero esta siguiente expresión, hermanos, nos voltea la tortilla y ahora nos habla en un sentido negativo, ¿verdad? Si le negáremos, ¿qué dice? Él también. Y es que en medio de las pruebas, hermanos, en medio de los sufrimientos, es cuando Satanás más ataca, haciéndonos pensar que el camino que estamos siguiendo es el camino equivocado, que dejemos a Dios, que le abandonemos. Y entonces Pablo tiene que decirle: en medio de las pruebas, hermanos, tenemos que meditar en la justicia divina. Tenemos que recordar que si bien Dios es un Dios amoroso, Él también es un Dios justo.
Él también es un Dios santo. Y a cada quien le da el pago que merece. Así como para galardón, también para condenación. Por eso dice, si le negáremos, Él también nos negará. Negar al Señor puede interpretarse de varias maneras, pero siempre recordando que Pablo estaba hablando a personas creyentes. Y surge la pregunta, ¿puede un creyente negar a Cristo? Dijo Pedro, no, Señor, yo jamás te negaré. Si le negáremos, puede interpretarse como negar su nombre según Apocalipsis 3:8, como negar la fe según Apocalipsis 2:13, como repudiar la fe, en forma especial la fe de Jesucristo como el Mesías, como en 1 de Juan 2:22 al 23, negarlo con nuestra conducta, no con palabras según 1 Timoteo 5:8 y Tito 1:16. La negación, hermanos, a la que se refiere este pasaje no es una negación momentánea ante las persecuciones o ante las amenazas que como cristianos podemos recibir. No es una negación como lo que hizo Pedro, porque Pedro tuvo temor, tuvo miedo. Y dice que por eso negó a Jesús. Pero la negación de la cual está hablando el texto es más bien como la que presentó Judas, una traición, un estado de negación constante y de falta de fe en el Señor. La palabra que se emplea aquí es dar la espalda, traicionar. Y se da cuenta cómo Judas traicionó, pero Pedro negó. La negación a la que se está refiriendo aquí es a una traición, a dar la espalda, a negar a Dios, a abandonar a Dios, a darle la espalda al evangelio. Y entonces Pablo deja ver, hermanos, en capítulo número 2, versículo 18, que hay gente que le ha dado la espalda al evangelio aún siendo creyentes. En el versículo número 18, 17 dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. Es decir, que habían dejado la sana doctrina, que habían dejado el evangelio, que le habían dado la espalda a Cristo y aún decían que la resurrección ya se había efectuado y que ya no era necesaria. Por eso Pablo tiene que advertir y tiene que decir, hermanos, en medio de la dificultad tenemos que mantenernos firmes en la fe. En medio de la dificultad lo menos que tenemos que hacer es cambiar el evangelio, darle la espalda a Cristo, rechazar su sacrificio e ir tras falsas doctrinas. En el capítulo número 3, versículo 1 al 8. Dice la escritura que Pablo habla acerca de los postreros días en los cuales vendrán tiempos peligrosos. Dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero, dice el texto, negarán. ¿Usted cree que sea coincidencia que esta sea la palabra que Pablo emplea en el versículo número 12? No. Lo dice con toda conciencia. De esta negación se está hablando. Que aunque aparentan ser creyentes, en realidad niegan la eficacia de ellos. ¿Por qué? Porque en su conducta, porque en su vida, porque en su proceder siguen siendo guiados por sus deleites, por sus pasiones, por sus anhelos. Y entonces, lejos de reconocer a Jesucristo, están viviendo una vida contraria al evangelio de Jesucristo. A esa negación se está refiriendo Pablo. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 19 del capítulo 2? Si bien hay personas que se van tras falsos evangelios, si bien hay personas que niegan a Cristo, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 19, que es una esperanza para nosotros. Dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Léalo fuerte, hermano, ¿qué dice la escritura? El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes proezas. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero así como va a haber un reclamo, más bien va a haber una negación para aquellos que no se condujeron conforme al evangelio de Jesucristo, también va a haber un elogio y un galardón, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y habrá muchos hermanos, espero ser alguna de esas, que el Señor les diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo personal, hermano, yo no quiero ser negada. Yo no quiero ser rechazada. Yo no quiero, hermanos, que el Señor Jesús niegue acerca de mí. Más bien yo quiero que el Señor me reciba con los brazos abiertos y poder disfrutar de su presencia en los cielos. Pero ¿cómo puedo hacerle para no negar a Cristo? Para no caer en ese error en el cual cayeron muchos.
Vaya conmigo por favor a la segunda epístola a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 14, y es el consejo que Pablo le da a Timoteo. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para no negar a Cristo, para no caer en lazo del enemigo, para no rechazar este hermoso evangelio, tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que persistir en la palabra. Tenemos que mantenernos firmes en ella, porque ella nos señala el camino a la salvación. Por eso el Señor dice, por eso Pablo dice, Dios conoce a los suyos. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Pero si nosotros le proclamamos con nuestra vida entera, Él también nos reconocerá como hijos suyos. Así que tenemos que meditar en la justicia divina. Pero también, hermanos, y esta es la última expresión que encontramos en el capítulo número 2, versículo número 13. Si fuéramos, ¿qué dice? Infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Voy a ser muy sincera con ustedes, hermanos. Cuando yo era adolescente, yo pensaba que esta expresión era una justificación para mis pecados. Me puedo portar mal, puedo hacer lo malo, puedo ser infiel, Dios permanece fiel. Al fin que ahí va a estar el Señor para siempre perdonarme. Y cuando ya acepté a Cristo en mi corazón, y cuando empecé en el ministerio, hermano, yo decía, yo nunca le voy a predicar eso a los jóvenes, porque imagínense si les predico a los jóvenes que aunque fuesen infieles, Dios va a permanecer fiel. Es como darles rienda suelta, ¿eh? Haz lo que quieras, al fin que... Dígame si usted no entendía este pasaje de esta manera. Aunque yo haga lo que haga, ¿cuántos lo entendían así? Lo entendían tiempo pasado. No quiere decir que lo hagan ahora, tiempo pasado. Mire, Pablo usa esta expresión para contrastar algo muy interesante, que es la infidelidad de los hombres versus la fidelidad de Dios. En el capítulo 4, versículo 9, Pablo habla acerca de que quienes le han abandonado. Versículo 4 dice, procura venir pronto a verme. 4:9, porque Demas, dice, me ha desamparado. Y luego habla de una lista de personas que le dejaron, algunos por cuestión del ministerio, otros por otras razones. Pero en el versículo número 16 del capítulo 4 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que me desampararon. El corazón de Pablo dice, no les ha tomado en cuenta. O sea, Pablo experimentó el abandono, el desamparo. Y dice Pablo, es que así somos infieles. Es que el hombre así es. El hombre puede abandonarte, el hombre puede fallarte, el hombre puede, aunque se llame tu mejor amigo, dejarte tirado ahí en el camino. Pero hace un hermoso contraste cuando en el versículo número 17 dice, pero aunque todos me abandonaron, lea fuerte lo que dice el versículo número 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y dice versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros pensamos, hermanos, que quizá jamás una acción de parte de Dios estará en conflicto con su carácter. Mientras los hombres fallamos en cuanto a fidelidad, Dios permanece fiel a sus promesas y a su carácter. Dios es fiel con sus hijos y les ha dado por su Espíritu Santo la capacidad de arrepentirse. El apóstol entonces aquí cuestiona la salvación del profesante que permanece en rebeldía y no busca arrepentimiento ante las mentiras de Abraham, ante la impaciencia de Moisés en Egipto, las artimañas de Jacob, los pecados de Sansón, la infidelidad de Dios, las constantes rebeliones del pueblo de Israel, la negación de Pedro, la incredulidad de Tomás, entre otras muchas cosas. Dios siempre permaneció fiel para esperarlos a que se arrepintiesen. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede cambiar su modo de ser. Aunque nosotros seamos infieles, la naturaleza de Dios es ser fiel. Pero mire, la palabra que se emplea aquí para hablar acerca de infidelidad y de fidelidad, bueno, en caso de infidelidad, es no creer, desconfiar o dudar.
La palabra que se emplea aquí, hermanos, no tiene que ver con la acción, sino que tiene que ver con el pensamiento y con el sentimiento. Y entonces no es, hermanos, una justificación para sus pecados. Al contrario, el versículo anterior está hablando acerca de la justicia de Dios. Dios es justo. Lo que está diciendo aquí es, aunque nosotros dudáremos, aunque nosotros no tuviésemos fe, aunque nosotros desconfiáramos, aunque llegue a nuestra vida un momento de incertidumbre y de incredulidad, y vamos a ser bien sinceros, hermanos, no hay una sola persona aquí en este templo que en algún momento de su vida no haya dudado respecto a Dios. No hay una persona aquí que en algún momento no haya deseado abandonar la fe. Que en algún momento le haya dicho a Dios, Señor, no estás actuando, no estás obrando. ¿Realmente es cierto el Dios en el que estoy confiando? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Por qué? Porque la duda llega a nuestra vida. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, nuestra esencia, hermanos. Tendemos a dudar. Y en los momentos de dificultades, cuando más el enemigo ataca y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Como al salmista. Así que si vamos a ser bien sinceros, hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos dudado de que Dios obre en nuestra vida. Eso es lo que dice el texto. Pablo dice, en esos momentos de dificultad, si alguno de nosotros fuésemos infieles en el pensamiento, si alguno de nosotros fuésemos infieles en el sentimiento, si creyéramos que Dios no está actuando, no está obrando, nuestra naturaleza es dudar. Pero la naturaleza de Dios es ser fiel a sus promesas. Así que aunque dudemos, aunque desconfiemos, Dios sigue siendo digno de confianza. Y Él merece que creamos que Él puede hacerlo y lo seguirá haciendo. Dice Pablo, y Él me librará. Y Él va a obrar. Y Él me preservará para su reino. Y Él va a seguir actuando en mi vida y va a seguir actuando a mi favor. El día de ayer predicaba con los jóvenes acerca de Jeremías. En una porción, hermano, que a mí realmente me estremece. Y de alguna forma voy a decirlo, me sentí identificada con él. Porque usted sabe que Jeremías fue un gran profeta de Dios. Que no se casó porque Dios le dijo que no se casara. ¿Qué grado de obediencia, hermanos, de Jeremías? De sacrificar sus anhelos y sus deseos. Pero en el capítulo número 15, capítulo número 1 habla de su llamamiento de una manera bien hermosa. Pero en el capítulo número 15, Jeremías llega delante de Dios y le dice, Señor, yo he aceptado tu llamamiento. Yo te he servido. No me he juntado con los pecadores. Me he preservado, me he guardado en santidad. Y Jeremías dice todo lo que él ha hecho por Dios. Pero dice Jeremías, lo que dicen de mí, me declaran falso profeta. Aún había sufrido prisiones, hermanos, maltratos por causa de ser profeta de Dios. Le decían que él era mal profeta, falso profeta, porque no hablaba de prosperidad, sino que hablaba solamente de destrucción y de juicio de parte de Dios. Y dice Jeremías, esto ha provocado en mí una herida, una llaga que no puedo sanar. Y lo tremendo, hermanos, es que Jeremías le dice al Señor, tú eres para mí como un arroyo seco. Ya no confío en ti. Le dice Jeremías, creo que no estás obrando, siento que es una ilusión creer que tú vas a obrar a mi favor, porque mi herida no ha sanado y sigo siendo lastimado. Qué tan natural, hermanos. Porque aunque era profeta, era un hombre como usted y como yo. Bueno, yo soy mujer, pero me entiende lo que quiero decir. Jeremías le dice, Señor, ¿cómo es que un profeta de Dios, uno que predica de Dios, llega inclusive a dudar que Dios pueda actuar a su favor? Bueno, hermanos, es que era un ser humano. Pero sabe que Jeremías hizo algo que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer. Y es que Jeremías, sus dudas, su desconfianza, su incertidumbre, ese titubear de su fe, lo lleva delante de Dios y le dice, Señor, inclusive he dejado de confiar en ti. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? El Señor no le reprocha a Jeremías. El Señor no lo juzga en ese momento y lo desecha, sino que el Señor le dice en el capítulo número 15, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dice Pablo, si fuésemos infieles,
Si dudásemos, si llegase ese momento de debilidad a nuestra vida, no es si pecas, no, es si llegas a dudar y quieres, inclusive llegas a pensar en abandonar. Pero mira, Dios es tan fiel. Pero mira, Dios es tan bueno que si clamas a Él, Él te responderá. Que si te acercas a Él, Él te sanará. Que si vienes a Él aún con tus dudas y aún con tus incertidumbres y aún con tu falta de fe, Él es tan hermoso que dice: yo te voy a restaurar. ¿Será que Pablo haya sentido en algún momento esta falta de fe? ¿Será que Pablo haya sentido en algún momento, hermanos, esa incredulidad? Bueno, sin duda que lo sintió, por eso se lo está aconsejando a Timoteo. Y por eso le está diciendo y que la iglesia se mantenga firme en esto. Y que la iglesia crea y que la iglesia confíe que Dios ha de actuar aún en medio de sus incertidumbres y aún en medio de sus dudas. Pablo dice que en medio de las pruebas anhelen la promesa divina de la vida eterna. Que en medio de las pruebas esperen el galardón que viene de parte de Dios. Que en medio de las pruebas mediten en esa justicia que viene de parte de Dios y que en medio de las pruebas descansen en la fidelidad de Dios. Ahora, yo quiero que usted note, hermanos, y estoy terminando. Hay una diferencia entre los versículos anteriores del capítulo 2 y el versículo 11, 12 y 13. A simple vista, hermanos, usted ve como los versículos anteriores y toda la epístola está escrita en prosa, renglón seguido. Pero versículo 11, 12 y 13 no está escrito a renglón seguido, sino que está escrito en líneas de pensamiento. Y en lugar de seguir de corrido, punto y coma, baja. Punto y coma, otra línea. Punto, otra línea y punto. ¿Por qué es esto? Porque está escrito de manera poética. Está escrito como una poesía. Algunas ocasiones así se escribe cuando un autor está citando a otro, una cita textual. Y en otras ocasiones, hermanos, se escribe así porque esto era un salmo o era una alabanza que la iglesia entonaba. Estas no son citas textuales, a excepción del versículo número 12. Si le negaremos, Él también nos negará, porque esto fue algo que el Señor Jesús dijo. Pero de allí en fuera, hermanos, los versículos anteriores no son citas textuales, por lo que creemos, hermanos, que se trata de una canción o de una alabanza, de un cántico o de una doxología o de un credo que tenía la iglesia primitiva. Si bien lo tenía la iglesia y Pablo se apropió de él, o Pablo se lo entregó a la iglesia y entonces la iglesia lo atesoró tanto que se volvió su cántico en el tiempo de adversidad. Si usted lee capítulo número 2 de Jonás, cuando Jonás está en el vientre del pez, lo que Jonás hace no es otra cosa más que citar puros porciones de salmos, ¿sí? Como si en medio de su aflicción Jonás dijera: Señor, no sé cómo pedirte perdón, no sé qué decirte, no sé qué hacer en este tiempo de prueba, te voy a cantar. Y le canta puras porciones de salmos al Señor, lo cita como su oración. Y parece ser, hermanos, que estas porciones que nosotros ahora tenemos como palabra fiel llegaron a ser en la iglesia primitiva una canción que ellos se aprendieron, que se memorizaron y que en el tiempo de dificultad la entonaban. Todos nosotros tenemos un canto que en el momento difícil cantamos. No me soltarás, alaba, tú has sido fiel, no sé qué canto usted entona en el momento de dificultad. Pero entonar ese canto le alienta a seguir confiando en Dios. Bueno, estas porciones, estas expresiones, hermanos, llegaron a ser una alabanza para la iglesia primitiva. Así que cuando estaban en pruebas recordaban: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, yo no sé con qué melodía, no sé, hermano, qué música tenía. Lo que sí sé es que la iglesia lo había atesorado tanto que habían entendido que esto podía ayudarlos a salir victoriosos en medio de las pruebas. Póngase de pie, por favor. Cuando el temor nos agobia, cuando creemos que Dios no ve nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, cuando pensamos, hermanos, en darle espalda al evangelio, cuando las pruebas golpean tan fuerte a nuestra vida y sentimos que Dios no está ahí, recordemos esta palabra fiel, atesoremos esta palabra fiel. Las actitudes, como se los decía hace un momento, se consideran, hermanos, 2 en positivo y 2 en negativo. ¿Por qué? Bueno, nos deja ver que al final la decisión de cómo enfrentamos las adversidades y cómo enfrentamos las pruebas, esa actitud depende de nosotros. Nosotros decidimos, hermanos, si morimos al pecado y vivimos para Cristo. Si enfrentamos la muerte con valor y con esperanza, o la enfrentamos con desespero y con congoja.
Nosotros, hermanos, decidimos si nos esforzamos y perseveramos en la fe o si lo abandonamos todo y olvidamos el gran sacrificio de Cristo en nuestra vida. Nosotros decidimos, amados hermanos, si nos afirmamos en la fe cristiana y esperamos en la justicia de Dios, o si obramos y negamos al Señor, le rechazamos y dejamos a un lado el evangelio, entendiendo que esto implica condenación. Nosotros decidimos si confiamos plenamente en Dios y descansamos en sus promesas y llevamos nuestras dudas delante de Él, o si dejamos de confiar en Dios aun cuando sabemos que Él es un Dios fiel. En otras palabras, o soportamos la prueba o no la soportamos, o decidimos mantenernos firmes o no lo hacemos. Esa decisión es nuestra. Algo sabemos, que las pruebas no van a acabar mientras estemos en este mundo, que problemas tras problemas van a llegar a nuestra vida. Aún, hermanos, estamos desde el pastor inciertos sobre qué va a pasar con esta pandemia, si va a haber rebrote, si no va a haber rebrote, y si no me enfermé la primera ocasión y me enfermo la segunda. Y es incierto, la prueba va a seguir atacando y llegando a nuestra vida, y es incierto lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Pero algo es cierto, y es la palabra fiel. Es que esta palabra nos puede sostener en el momento de dificultad. Es que esta palabra nos alienta en el momento, hermanos, de desconsuelo y aún inclusive en el momento de duda. Que esta palabra quede en nuestra mente y nuestro corazón, y entendamos que Dios es un Dios de retribución, que Dios es un Dios fiel, y Él es fiel a su bendita palabra y a sus promesas en nuestra vida. Estamos delante de ti, Señor. Nuestra naturaleza es dudar, nuestra naturaleza es caer, nuestra naturaleza, Señor, es aferrarnos al mundo y a sus deseos. Nuestra naturaleza, Señor, es pasar de largo el sufrimiento. Pero tu naturaleza, pero tú, Señor, no puedes negarte a ti mismo. Tú eres un Dios fiel. Tú no puedes ser contrario a lo que tu sustancia y tu esencia eres. Por eso nos acercamos a ti, piedra viva, piedra angular, la piedra que nos sostiene, la piedra sobre la cual descansa todo el edificio. Nos acercamos a ti y a tu palabra fiel. Oh, que se ancle en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta que entendamos, Señor, y que pese a nuestra naturaleza, más gloriosa sigue siendo tu poder en nuestra vida. Si nosotros, Señor, anhelamos tu promesa, si nosotros, Señor, aguardamos en tu galardón, si nosotros, Señor, permanecemos, Señor, en tu evangelio, si nosotros, oh Dios, descansamos en tus promesas, tú serás glorificado y la respuesta llegará a nuestra vida justo a tiempo. El Señor me librará, el Señor me librará, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Oh, qué fe y qué seguridad la del apóstol en creer, Señor, y ser alentado por tu bendita palabra. Tú nos guardarás, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.